¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con algo que les debía. Ya habíamos en algún momento desarrollado el concepto de composición, pero no hemos hecho la composición para límites, ni para continuidad, ni para derivadas. Entonces, ¿de qué trata este video? De todo eso. Comenzamos. Como habrás notado, en los videos anteriores hemos estado trabajando el concepto de derivada, trabajamos también el concepto de la suma, el producto para la derivada y el cociente. Dimos algunos ejemplos y hasta ahí nos hemos quedado un poquito. El día de hoy vamos a trabajar con el concepto de composición y pues este video se trata todo sobre la composición de funciones. Entonces vamos a ver límites, continuidad y derivada. Son tres teoremas. Los tres teoremas los vamos a demostrar. ¿Algún truco por ahí que te guste para hacer el pase de magia y poder hacer la demostración? Adelante. Vamos a explicar un poquito o recordar un poquito de qué se trata la composición, por si no recuerdas. Por ahí tengo un video más atrás donde están todo lo de funciones. Búscalo en la lista de reproducción de funciones, ahí vas a encontrar ese video. Pues adelante, comenzamos con la explicación. Lo primero que tienes que recordar, ¿qué cosa es? Si vamos a trabajar con una composición de funciones, lógicamente tenemos que enfocarnos en tres cuestiones, en tres conjuntos. Un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Si vamos a calcular una función con respecto, en este caso a G, vamos a tomar los puntos en A como puntos T, ¿sí? Y lógicamente acá serán G de T, ¿sí? Todos estos puntos. Pero si tengo, por ejemplo, de este lado otra función y la llamo f, y los términos de f están dados por x, entonces puedo tomar a estos puntos x. ¿Qué está pasando aquí? Que dados los valores que tiene f, va a estar contenido el dominio de f. El dominio de f va a estar contenido en el conjunto B, ¿sí? No necesariamente el dominio de f tiene que ser B completo. No tiene por qué ser así. Podría ser el caso que se dé que el dominio de f esté en el conjunto B totalmente contenido, pero pues no es el caso toda la vez. Y acá de este lado tenemos f de x, ¿sí? Si queremos hacer una relación entre A y C, entonces tenemos que recurrir a lo que ya hemos visto. Podríamos definir otra función, una función h, ¿sí? Pero esta función h también va a tomar valores o puede tomar los valores que podemos asociar con la composición entre g y f, ¿sí? ¿Por qué esta composición? Porque si te das cuenta, en este caso el dominio de la composición f, o la composición de g con f, está contenida en A. El dominio de esta función no tiene por qué ser el conjunto A necesariamente. Si el dominio de si el dominio de g es el conjunto A, f con respecto de g, formando una composición, no tiene por qué ser, ¿sí? El dominio de esta función no tiene por qué ser A. Te voy a poner un ejemplo. Tómate g igual a t cuadrada, g de t. Tómatela como t cuadrada menos 4, ¿sí?
Y tomemos f de x igual a 1 entre x. Si buscamos la definición del dominio de la función g de t, está en todos los reales están definidos, ¿sí? Y lógicamente me da valores para todos los reales. Ahora, este conjunto, o perdón, esta función, ¿dónde está definida? Pues lógicamente está definida en menos infinito, 0, unión 0, infinito. En este conjunto está definida esta función, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos una composición entre estas dos de esta forma? ¿Sí? Para empezar, lo que debemos de observar es que, dada esta composición g con f, va a ser equivalente y va a ser en el término t, ¿sí? Porque este es el dominio. Entonces esto me va a quedar 1 entre t cuadrada menos 4. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de este conjunto? El dominio de este conjunto, ¿sí?, será el siguiente. Menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 2, unión, 2, infinito. ¿Sí? Este sería el dominio de la composición de g con f. Este es el dominio. El dominio de esta función es este. Entonces, si te das cuenta, el dominio de esta no es el dominio de g, pero está contenido en R. ¿Sí? En la mayoría de los casos esto va a pasar. No quiere decir que esta sea una función restringida, ¿no? Lo que está ocurriendo es que esta es otra función, que está en términos de una composición. Entonces hay que tener cuidado, y la definición de una composición no me va a dar necesariamente el mismo dominio, como estamos observando en este caso, y con eso ya podemos empezar, ¿sí? Vamos con el concepto de límite. Una vez que hemos explicado a grandes rasgos lo que nos quiere decir la composición, ahora, aprovechando eso, vamos a demostrar el teorema de la composición observando límites. Nos van a dar una función f y una función g, donde f tiene límite cuando x se aproxima a x0, ¿sí? Y g de t tiene límite también en t0 y es x0. Ahora, cuando tenemos t0 como un punto de acumulación en el dominio de la composición, ¿sí?, donde vamos a ver que existe una c mayor a 0, tal que si g de t es distinto de 0, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estamos observando entonces que 0 menor a t0 es menor a c. Es decir, el valor absoluto de t menos t0 es mayor que 0 y menor que c. ¿Esto qué quiere decir? Que esta diferencia no me puede dar dos términos iguales. Por lo tanto, g de t, es decir, t menos t0 no son iguales. Es decir, t es distinto de t0 porque no pueden ser 0. Es mayor estricta. La desigualdad es estricta. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica que g de t, que para cualquier t que yo tome en el dominio, no se va a dar el caso que, o no necesariamente se da el caso, o bueno, en este no se da el caso, que g de t sea igual a x0, ¿sí? Es decir, no se da ese valor. ¿Por qué? Es importante que sepamos por qué no se puede dar esto. Porque al hacer la composición
y ahorita lo vamos a ver en la demostración, ¿sí? Esto tiene mucho que ver. Bueno, teniendo estos factores, entonces el límite cuando t se aproxima a t0 de f de g de t igual a L va a implicar lo siguiente. Vamos a demostrar precisamente esta parte, ¿sí? Ahora, por hipótesis tenemos que el límite de f de x igual a L cuando x se aproxima a x0 va a implicar que para toda epsilon mayor a 0 existe una eta, no una delta. En este caso vamos a usar eta, ahorita vamos a ver por qué. Existe una eta mayor a 0 tal que para toda x en el dominio de f el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y es menor que eta. Entonces f de x menos L es menor que epsilon. Simplemente estamos dando la definición de límite. Ahora, tomando en cuenta la composición, por otro lado, antes de comenzar, vamos a ver que para toda x en el dominio de f, ¿sí?, existe una t en el dominio de g, tal que g de t, es decir, para toda x en el dominio de f, ¿sí?, existe una t en el dominio de g, tal que x es igual a g de t. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden lo que estábamos viendo. Tenemos aquí el dominio, este es el dominio de f y este era el conjunto B, ¿sí?, que también es la imagen del conjunto G. Y lo que está ocurriendo es que como está contenido el dominio de f en G a lo menos, ¿sí?, entonces cualquier punto que yo me tome en el dominio de f va a encontrar una contrapartida en el dominio de G tal que g de t es igual a x. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos también? Sabemos que el límite de g de t es igual a 0 cuando x tiende a t0. Entonces, dada eta mayor a 0, puede ser cualquier eta, ¿sí?, existe delta 1, porque estamos dando la definición del límite, existe delta 1 mayor a 0, tal que t menos t0 en valor absoluto es mayor que 0 y es menor que delta 1. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que g de t menos x0 es menor que eta, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos algo que asociar, pero de momento todavía nos vamos a restringir un poco, ¿sí? Tenemos este y este, entonces estamos afirmando que existe esto, ¿sí?, y lo vamos a retomar para esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Entonces, sabemos que g de t menos x0 en valor absoluto es mayor a 0, ¿sí? Eso ya lo teníamos por esto, ¿sí? Y también sabemos por hipótesis esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una combinación de dos cosas. Por la definición de límite, estamos observando que tenemos esto, tenemos delta 1 y tenemos C. A partir de aquí vamos a tomar una delta que va a ser equivalente al mínimo entre delta 1 y C, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos tomando la condición, ¿sí?, de que no se puede dar el caso de que esto ocurra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la composición, o sea, para lo que ocurre con la composición, está ocurriendo exactamente esto, ¿sí? Dentro de la composición ocurre esto. Este término se conjuga en el concepto de límite, ¿sí? Entonces,
aquí en vez de ir x0 va g de t, ¿sí? Pero en vez de ir x va g de t, y como g de t tiene que implicar que es mayor a 0, por lo que estamos observando, ¿sí? Que se desprende de todo esto, entonces tenemos que tomar de ahí el hecho de que g de t menos x0 es mayor a 0. Y de ahí también que tomemos a delta como el mínimo, y de ahí combinemos estos factores para ver que para toda eta mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que t menos t0 es mayor a 0, menor a delta. ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar que también g de t menos x0 va a ser mayor a 0 y menor a eta, ¿sí? Y esto nada más es para g, pero como esto lo estamos usando también para ver lo de la composición, esto va a tomar las veces de la x menos x0 mayor a 0 menor a eta, ¿sí? Pero para la composición. Entonces vamos a borrar esto y continuamos con la demostración. Para terminar la demostración, lo único que tenemos que ver es el último paso que dimos, ¿sí? Dado que para toda t en el dominio de g, dada eta mayor a 0, existe delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de t menos t0 es mayor a delta y es menor a delta. ¿Y eso qué implicaba? Pues implicaba que el valor absoluto de g de t menos x0 era mayor a 0 y menor a eta, perdón. Aquí era eta. ¿Sí? Eta. De lo anterior, o sea, de todo lo que hemos discutido anteriormente, vamos a ver entonces que para toda t en el dominio de la composición, dada epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0, ¿sí? Tal que 0 es menor al valor absoluto de t menos t0 y este valor absoluto es menor a delta. ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar que la composición de g de t con f menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Revisa con cuidado la demostración, ve los pasos y ve parando el video en donde tengas duda. Si tienes algún comentario o alguna duda que quieras expresar, puedes hacerlo en la caja de comentarios y continuamos con el siguiente teorema. Ahora estamos en el caso de la continuidad. El teorema que se enuncia es el siguiente. Tenemos una función f continua en x0 y tenemos que el límite de g de t es igual a x0 cuando t se aproxima a t0. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de g de t existe cuando t se aproxima a t0 y donde estamos afirmando también que t es un punto de acumulación en el dominio de la composición. Entonces, aquí tenemos que el límite cuando t se aproxima a t0 de la composición con respecto de t es igual a f de x0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si tenemos una función f continua y tenemos una función g donde su límite existe, bajo estas circunstancias, lógicamente, dada la composición va a ser continua también. Ahora, la demostración de este teorema es muy semejante, ¿sí? Con ciertos detalles, pero es muy semejante a la demostración anterior, ¿sí? Y esto va a ser un ejercicio que te voy a dejar a ti para que lo evalúes y lo desarrolles. De alguna manera esto te va a servir a ti para saber qué tanto has comprendido el concepto de límite y el concepto también de continuidad, ¿sí? No es tan complejo, solo tienes que fijarte bien en la demostración que hice anteriormente. No es que tengas que cambiar una cosa por otra y que digas, bueno, como es lo mismo, ahora, aquí no estamos poniendo las restricciones que pusimos en
en el teorema pasado, donde estábamos afirmando que g de t era distinto de x0, ¿sí? Donde existía una c mayor a 0, tal que 0 era mayor al valor absoluto de t menos t0, menor a c, ¿sí? Lógicamente, cuando hagas la demostración, este tipo de cosas van a saltar, ¿sí? Pero tienes que tener mucho cuidado porque aquí ya no estamos trabajando con el concepto del límite, ¿sí? Estamos trabajando con el concepto de continuidad y ahí pasan cosas que no van a pasar en los límites. Volvemos con el siguiente teorema. Antes de demostrar el siguiente teorema, vamos a considerar la siguiente definición. Vamos a tomar una función f que sea diferenciable en x0. Entonces, para toda x0 mayor a h, o sea, este término está dentro del dominio de f, se define entonces a la función evaluada en x0 más h igual a f de x0 más h por f' de x0 más h por phi de h. Ahora, ¿dónde estamos viendo que vamos a tomar a phi de 0 igual a 0, tal que phi es continua en 0? O sea, nos estamos tomando una función phi que va a ser esto, ¿sí? De lo anterior vamos a obtener que phi de h se va a expresar, o sea, su regla de correspondencia a partir de esto, despejando phi de h de aquí, va a ser equivalente a f de x de x0 más h menos f de x0 entre h menos la derivada de f en x0. Si nosotros aplicamos el límite cuando h se aproxima a 0 a phi de h, ¿sí? Lo que vamos a obtener es que el límite cuando h se aproxima a 0 va a ser 0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Observemos. Esto, de alguna manera, es la condición de continuidad, ¿sí? Para este, perdón, es la condición de la derivada, no de continuidad, de derivada, ¿sí? Menos f de x, es decir, si este término existe, entonces la derivada existe. Por lo tanto, el límite para esta diferencia es igual a 0. Por lo tanto, el límite de phi de h cuando h tiende a 0 es 0. Ahora, esto lo vamos a usar en el siguiente teorema. Ahora sí, vamos a proceder con nuestro teorema que está relacionado con la composición de funciones. Y lo que se va a conocer también como regla de la cadena. Vamos a tomar una función g diferenciable en a, b, ¿sí? Y f también va a ser diferenciable en este caso, g de a, b, es decir, va a ser diferenciable en g evaluado en todo el intervalo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para todos los términos g de x, tal que x está en a, b. Ese es el dominio de f y es, por supuesto, diferenciable en su dominio. Entonces, g compuesta de f, más bien f compuesta de g, me lo puse mal, g compuesta de f es diferenciable en a, b. Entonces, la composición, o sea, la derivada de la composición tiene que ser equivalente a la derivada de f compuesta con g por la derivada de g, no en t, sino en x. Aquí les puse t, perdón, es x. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos aquí el enunciado de que f y g son diferenciables. Si son diferenciables, existe la derivada, ¿sí?
Ya hemos discutido esto en un video anterior donde definimos esto y te recomiendo que vayas a esos videos. Son como 2 o 3 videos atrás. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, dado que tenemos que G tiene por dominio A, B y F también, bueno, y F tiene por dominio a G evaluado en A, B, entonces vamos a tomar un X0 en A, B, tal que debemos demostrar que el límite cuando K se va a 0, ¿sí?, de F, o más bien de G evaluado en X0 menos más K compuesta en F menos G de X0 compuesta con F, todo esto entre K tiene que ser equivalente a G de X0 compuesto con la derivada de F por la derivada de G en X0. Esto es lo que tenemos que demostrar. Comenzamos. Ya vimos lo que queremos demostrar. Ahora, vamos a tomar una función HK igual a G de X0 más K menos G en X0. Entonces, ¿qué vamos a definir? ¿Qué vamos a deducir de aquí? Dado que G es diferenciable en X0, también es continua en X0. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que H es diferenciable y también es continua en 0, no en X0, en 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si esta con respecto de esta y evaluando K en 0, esto me da 0, ¿sí? Por lo tanto, al menos H de K es continua. Por otro lado, lo que podemos observar también es que en H de 0, esto es 0. Ahora, vamos a tomar a F de G de a G de X0 más K compuesta con F, y esto lo vamos a poder ver como esto, ¿sí? O sea, F o más bien G en X0 más H de K, todo esto dentro de F. ¿Por qué podemos ver esto igual a esto? Para un momento el video y analiza este paso. Este paso se obtiene a partir de aquí, ¿sí? Porque tú puedes tener HK, ¿sí? Y si despejas de este lado te queda HK menos, G evaluada en X0, y esto es equivalente a G de X0 más K. ¿Sí? Entonces lo único que estamos haciendo es tomar esto, despejamos para acá, que es esto, es igual a esto, por lo tanto esto, que es esto, lo sustituimos por esto, ¿sí? No estamos haciendo nada a partir de aquí, solo estamos haciendo una sustitución, y con esto, y tomando la definición que vimos al principio, ¿sí? Recuerden que era lo siguiente, era F de X0 más H era equivalente a F en X0 más H por la derivada en X0 más H por phi en H. Tomando a X0, o tomando, puede ser T0 para que no se confunda con la X0 que estamos usando, ¿sí? Vamos a tomar T0, 0 y T0. Vale. Tenemos F de T0 más H, ¿sí? Lo podemos sustituir T0 por G de X0, podemos verlo así, y H de K sería H. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Esto es equivalente a F evaluado en T0, que es G de X0, esto de aquí, más HK por F', o más bien la
g de x0 compuesto por f', o sea, la derivada, en este caso f' de t0, que sería esto, más hk, que sería esta h, ¿sí? Por phi de hk, que sería esta phi de h, ¿sí? Solamente estamos sustituyendo, tomando esta equivalencia, ¿sí? La usamos para determinar esto que está aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? A partir de aquí podemos obtener esto que está aquí. ¿Por qué? Si te fijas, vamos a tener esto, esta equivalencia con esto, ¿sí? Entonces me quedaría, si yo despejo f, o más bien la composición de g de x con respecto de f, la paso acá, me quedaría f de g en x0 más hk, ¿sí? Menos f de g en x0, ¿sí? Y esto sería equivalente ¿a quién? Sería equivalente a hk, ¿sí? Por f' evaluado, o más bien la composición de g en x0 de la derivada de f o más bien sumado por phi de hk, ¿sí? Sería esto, nada más hay que primero factorizamos hk, lo sacamos de esta suma, entonces me queda hk multiplicado por esto más esto, ¿sí? Y a partir de ahí me queda esta equivalencia. Ahora, hk, ¿quién es? Si te estás dando cuenta, esto que está aquí es esto de acá arriba, ¿sí? Y hk es esto. ¿Por qué? Porque estoy dando esta equivalencia que estoy tomando desde el principio. Estoy suponiendo esto desde el principio, ¿sí? Ya aclarados los puntos, ¿qué es lo que además hacemos? Pues dividimos entre k, ¿sí? Por ambos lados, por supuesto. Entonces, por eso me queda este límite. Y de aquí puedo aplicar el límite cuando k se va a 0 en ambos casos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Ya aplicando el límite, ¿sí? Esto me queda exactamente como lo que presentamos al momento de ver el enunciado del teorema, ¿sí? Que era lo que queríamos demostrar. A partir de aquí voy a operar esta parte del límite, donde si yo calculo el límite cuando k se va a 0 de g de x0 más k menos g de x0 por k, aplico el límite a este y aplico el límite a este. Como es un producto, entonces el límite se distribuye en el producto, ¿sí? Entonces el límite de un producto es el producto de los límites. En ese caso, dado que g es diferenciable en x0, por lo tanto, esto va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente, vamos a ponerlo con rojo para que resalte, a g' en x0, ¿sí? Y por otro lado, ya una vez que tenemos el límite aquí, vamos a tener entonces el límite cuando k se aproxima a 0, ¿de quién? De f' evaluado en g de x0, ¿sí? La composición, más phi en hk, ¿sí? Ahora date cuenta, este límite se va a distribuir dentro de la suma. La suma de el límite de una suma es la suma de los límites. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Fíjate bien.
el límite de esto me queda exactamente como f' o la composición de g en x0 en f' más el límite de este bicho, que ¿quién es? Es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el principio afirmamos que el límite de este va a ser 0. ¿Y si será 0? Tiene que ser 0, porque el límite cuando h tiende a 0 es 0, por lo tanto este límite es 0. ¿Sí? Y a partir de ahí, lo que me va a quedar es f' de g en x0, y lo único que hay que hacer es acomodarlo para que nos quede f' de g evaluado en x0 multiplicado por g' en x0. Y con esto partimos de que la derivada para la composición existe en x0, por lo tanto, dado que x0 es cualquiera en el intervalo a, b, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que la composición es diferenciable en x0. Y como es x0, como dijimos, cualquier punto en el intervalo a, b, por lo tanto, es diferenciable en todo el intervalo. ¿Sí? Con esto vamos a concluir este video. Espero que te salten dudas, porque si no, pasaron dos cosas. Una, hubo algo que no entendiste muy bien, y la otra es que entendiste todo. Cualquier duda que tengas, por favor pónmelo en la caja de los comentarios, ¿sí? Y con mucho gusto responderé a tus dudas. Nos vemos, sin más, hasta el próximo video. Cuídate.